Ilustres, les doy la cordial bienvenida. Nuevamente nos escuchamos en este módulo 3. Vamos dando en efecto certezas de lo que es la razón humana, de lo que es la tecnología. La tecnología no es un ámbito revelado por los dioses politeístas del mundo griego, Hades, Zeus, Atenea, etcétera, etcétera, sino es una construcción también de la parte del ser humano. Y dentro de esos procesos, de esas características, también tiene cierto lenguaje la tecnología, que ahorita curiosamente vamos a revisar. Hoy vamos a hacer también un resumen de lo que es el módulo 3 para que les ayude también, les dé claves para contestar la evaluación del módulo número 3. Como les he comentado, este proceso cognitivo aplicado a las TIC en esta materia, desarrollo cognitivo, sabemos muy bien que pues no hay entregables, sino evaluaciones. Y yo deduzco, y podemos decir de forma hipotética, no teórica, que es una forma también de poder ir dando ciertas certezas a lo que es el ambiente, de lo que es el aprendizaje en este tiempo. Recuerden esto, que el aprendizaje, ¿cuál es la virtud de la educación? Corregir defectos. Eso es precisamente la fortaleza de la educación. Cuando uno entra a la escuela lleva muchos defectos. Por ejemplo, Ya búscame el extension, orange extension, y sacas el charger de mi tablet. Ilustre De mi... Sauri, bienvenida. Veo que te escuchamos por ahí. Bienvenida. Oh, déjame acá está el extension. Acá está. Ahí está, conéctame el orange. Sin ningún problema, Ilustre Isauri, lo que estás ahí, ya te estás acercando. Bienvenida, Isauri. Muy buenas noches, Ilustre. Qué bueno que estés aquí. Te hemos escuchado fuerte y claro. Claro está que en otro tipo de descripción de la lengua. Pero qué bueno que estés aquí. Se comprende realmente. Da gusto que estés en esta travesía. Y realmente gracias porque me siguen este viejo filósofo de la educación. Pero bueno, es tu responsabilidad también, por supuesto, ¿no? Recuerden que les he enviado por ahí actividades. Esas actividades extras, en efecto, ayudan para que ustedes puedan ir sumando procesos de décimas. Y eso va a ayudar, en efecto, para lo que es la calificación final. Muy bien, vamos a entrar ya en materia en este módulo 3 sobre el tema de las TIC. Ya la hemos visto, la hemos platicado, hemos hecho la descripción que la palabra tecne significa técnico en griego, técnico, es decir, construcción, hechos. Como les comentaba, retomando el libro de la cuestión escolar, críticas y alternativas del profesor Jesús Palacios, ese libro es de la edición Coyoacán, describe la virtud de la educación. Recuerden que cuando uno va a entrar a la escuela, a veces uno dice, este, a veces uno dice palabrotas, no sé si se les ha pasado, ¿no? Unas palabrotas fuertes que se escucha como que, Dios mío, tápate el oído. Son palabrotas fuertes en efecto, pero cuando uno entra a la escuela y cuando uno sale de la escuela, te das cuenta que la educación ha modificado ese tipo de conductas. ¿Se acuerdan que en la sesión número 2, el módulo 2, revisamos a este psicólogo de Harvard, Brunner, donde hablaba sobre el estudio, el centro del estudio es la conducta? Y yo les hacía esa pregunta de cómo las tecnologías han modificado también nuestra forma de vivir, así como se escucha, cómo vivimos en este tiempo. Recuerden, por ejemplo, del punto de vista antropológico, la época de los neandertales, que data aproximadamente de los años 200.000 antes de Cristo, ellos pudieron descubrir el fuego. Y el fuego que ocasionó que ellos estuvieran pensando un poco más de tiempo en las noches. Y ahí podemos decir, a nivel totalmente antropológico, por supuesto, que se empezó a desarrollar lo que se va a llamar la imaginación. Claro que no se sabe hasta ahora en qué momento surgió la imaginación, el momento de abstracción, y es lo que vamos a ver actualmente, por supuesto. Imagínense nada más este escenario, como les platiqué, de la cueva de Altamira, de España, en la segunda, en el módulo 2, con el proceso cognitivo,
Imagínense nada más esa escena, totalmente descriptiva, por supuesto, unos neandertales sentados en la hoguera, aproximadamente como a las 12 de la noche, escuchando ruidos muy extraños afuera, algún depredador, alguna presa, algún sonido que no es de, se puede decir, de esa época, ¿no? Algo muy extraño, pero curiosamente pensando sobre su condición. Claro, que en esa época pues, el tamaño de centímetros cúbicos del cerebro pues no estaba aún desarrollado. Sabemos que a raíz de la cacería, de la carne, fue creciendo el cerebro y eso ayudó para la creación que ha hecho el ser humano en el siglo XXI. Pero imagínense en esa escena, en esa cueva, 200.000 años antes de Cristo, en esa cueva húmeda, con ese fuego, ¿qué pensaban esos hombres? ¿Qué pensaban esas mujeres? Pues curioso, actualmente sabemos que en las TIC pasamos en las noches también como si fuéramos neandertales, claro, somos Homo sapiens ya. Bueno, algunos no lo son, ¿no? Pero Homo sapiens, hombre que piensa, por supuesto. Y curioso, pasamos más tiempo en las noches, porque antes de descubrir ese fuego, que actualmente ya sabemos que ese fuego está ya condensado a través de una tecnología de la luz, podemos pasar más tiempo pensando y sobre todo planeando lo que puede pasar. Yo creo que el concepto de este módulo 3 que va a tocar el día de hoy, ilustres jóvenes, se va a tratar también de cómo la TIC tiene aspectos de favorecer el ritmo del aprendizaje. Actualmente hay un concepto que ya se ha ido trabajando a lo largo del tiempo que se llama gamificación. La palabra gamificación tiene que ver con el tema de los videojuegos, cómo a través del videojuego se puede ir adquiriendo niveles, competencias, trabajo en equipo, proceso de habilidades y sin fin de circunstancias. Por eso se le llama gamificación. Actualmente se está viendo ese tema de la gamificación. Es lo de hoy, por supuesto. Entonces, ante esos retos que acontecen en este tiempo, viene otra vez la pregunta que es importante manifestar. ¿Cómo aprendemos? ¿De qué forma estamos aprendiendo? A lo mejor viendo videos, escribiendo, escuchando o haciendo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cuáles son estas características del día de hoy del módulo 3 de las TIC que han ocasionado cambios en la persona. Hoy vamos a revisar varios textos, por supuesto que sí. Sobre todo vamos a ver el concepto de la parte de la socioconstructivismo, como se dice, socioconstructivismo. Es decir, desde lo social también se construye la idea, no solamente desde la individualidad, sino del aspecto social. Vamos a ver a María Montessori el día de hoy, vamos a ver a Jean Piaget y vamos a ver también lo que se va a llamar la arquitectura de la educación, así como se escucha, la arquitectura de la educación. Muy bien, ilustre Lidia, me da gusto que estés nuevamente por esta comarca, por esta hora virtual, y qué bueno que estés por acá, ilustre Lidia. Muy bien. Y sale pues, vamos a entrar en materia, ilustres. Qué bueno que estén aquí con este viejo filósofo, como le he repetido. Si usted me dice, oye, profesor, sigue repitiendo los conceptos, ¿qué le pasa? ¿Se ha vuelto loco? No. Quiero citar a Martin Heidegger, un pensador, bueno, fue nazi, por supuesto, lamentablemente, por supuesto también. Y Heidegger decía que repetir las cosas es volverla a pensar muchas veces. Por lo tanto, cuando alguien repite las cosas es que porque lo estás pensando muchas veces. Bien, vamos a entrar ese tipo de las tecnologías de información y comunicación, cómo han generado un favorecimiento en la conducta de la persona. ¿Realmente es verdad o es pura mentira? Vamos a ver algunos autores. Muy bien, prosigo. Y para empezar, vamos a ver al profesor Mark Presky, un experto en tecnología educativa, sobre todo ha trabajado el tema de la neuroplasticidad, es decir, la adaptación cerebral. Les platico un poco. 200.000 antes de Cristo, desde el punto de vista antropológico, los neandertales. Bueno, me puede decir, oye, profesor, pero realmente existen, existieron. Yo les expongo aquí lo que es parte de la antropología, ustedes darán su punto de vista.
Pero una de las hipótesis, no es teoría, es hipótesis, la hipótesis es un supuesto no comprobado. Por eso a veces recuerden que en la parte cognitiva, uno de los errores que cometemos nosotros, los seres humanos concretos, es que nos precipitamos en hacer conclusiones. Tenemos siempre muchas conclusiones y muchas de esos racionamientos que hacemos no son verdaderas. Caemos en engaños. Por eso es las graves dificultades que estamos revisando en este tiempo, porque la mayoría también de los errores lingüísticos, semánticos, semiológicos, provienen también de la tecnología. ¿Por qué razón digo esto? Porque hay información que realmente son falsas noticias, como se dice, sea Facebook, Twitter, etcétera. Y a veces nos precipitamos, como les he comentado, a hacer conjeturas y realmente a veces estamos cayendo en mentiras, en engaños. Por eso, en este tiempo lo que se pretende en este desarrollo cognitivo aplicado a las TIC es que podamos también dar verdades al ámbito de la tecnología. Y ese es el gran reto de este tiempo, déjeme decirles, ilustre. Un gran reto, ¿por qué razón? Porque abundan las mentiras. La cuestión aquí es, ¿cómo podemos saber si es mentira o si es verdad? ¿Cómo sabemos de una verdad? Por la afirmación colectiva, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues me encuentro en mi biblioteca. Yo confío en mis libros. Claro, tengo libros que prácticamente es un consenso científico, por supuesto. Pero ¿qué certeza tenemos de un artículo que vemos en Internet, de una información en Facebook que dice que se va a terminar el mundo el siguiente año? ¿Qué certeza podemos tener, por supuesto? Bien, ante este mundo hay ciertas características de qué tipo de generación estamos viviendo, para que ustedes vean si realmente ha impactado las TIC favorablemente en nuestro proceso de aprendizaje. Vamos a ver al profesor Mark Presky. Él no solamente escribió este libro, que es fantástico, yo lo tengo, con gusto se los voy a enviar el día de mañana, este tema de que el mundo necesita un nuevo currículo. Toda propuesta de las TIC va de la mano con un cimiento, es por ejemplo una casa. Si alguien construye una casa y si los cimientos no son viables, no son fuertes, pues se va a caer y va a ocasionar un gran accidente. Pues así a veces podemos hablar en esta forma metafórica, analógica, de lo que es la misma educación. A veces la educación se construye en arenas movedizas y terminan hundiéndose y no nos brinda cierta certeza de ese aprendizaje. Y por eso todo planteamiento escolar, todo planteamiento de políticas educativas va de la mano con un buen diseño curricular. Y eso tiene que ver con el proceso cognitivo enfocado en las tecnologías. No solamente tiene el profesor Mark Presky este libro, hay otro libro muy utilizado que se publicó en el 2013, que se llama Enseñar a nativos digitales. Por vez primera se ve y se denota un concepto que se va a llamar coasociación. Coasociación. ¿Qué significa esto? Pues significa que la conciencia, como se pensaba, la conciencia, es decir, nuestro pensamiento, esas dos entidades, como se ha dicho, y se ha expresado, inclusive por ahí un pensador llamado René Descartes del siglo XVII, que le llamó dos entidades diferentes, materia y mente. Es decir, nuestra mente puede irse más allá de lo que es el cuerpo. Y eso tiene sentido porque la imaginación nos ayuda a estimular lo que puede pasar. Por lo tanto, en este libro que se llama Enseñar a nativos digitales, con el tema de la coasociación, se busca que el alumno no tenga una conciencia totalmente pasiva, sino activa, que constantemente esté aprendiendo. Y al parecer me parece que es correcto. Si ustedes denotan y se fijan ilustres, todo el tiempo estamos aprendiendo. Por ejemplo, tomas una llave y no puedes abrir una puerta, ¿no? En un día. Claro, pasa ahí unos minutos. Y le buscas y resulta que estabas metiendo la llave equivocada. No buscas en el llavero y metes la llave correcta. Ese es un aprendizaje. Vas, por ejemplo, en una calle preguntando dónde queda tal, tal lugar y resulta que das con base en la instrucción que te han dado con tu celular, ese mapa, llega, ese es un aprendizaje. O en el momento
amarrarte las agujetas, es un aprendizaje totalmente técnico, pero es un aprendizaje, ¿se dan cuenta? El aprendizaje es un aspecto que lo vivimos todos los días. Observen la lluvia, observen cuando, por ejemplo, se van a dormir. También es un cierto aprendizaje, como ponerse la sábana o, o quitarse la sábana por el calor, la cobija, etcétera, ¿no? Todo eso es aprendizaje. El aprendizaje es un acto público, para empezar. Es un acto público. Ustedes me pueden decir, oye, profesor, pero eso es muy informal. En efecto, no vas a encontrar una planeación, objetivo. A ver, el objetivo de ponerte la cobija hoy en la noche, ¿ves? El objetivo no pasar frío, no lo vas a escribir, sino simplemente lo haces. Por lo tanto, no lo olvides. Yo creo que la primera característica que nos deja las TIC en esta aportación al aprendizaje humano es que la educación se ha convertido en un aspecto más público. Les platiqué. Imagínense nada más, retomando lo que dijo el propio René Descartes, que la mente es diferente a la materia, por lo tanto podemos imaginar. Imagínense en el siglo XIII de nuestra era, en un convento, en un monasterio, tipo Humberto Eco, en el nombre de la Rosa, monasterio que pues eran los únicos lugares de recinto para aprender. Fuera de ahí no había libros. ¿Por qué? Que un escriba, un, una persona que hacía una copia de otro libro, se llevaba entre un año y medio, dependiendo del calibre del libro. En los monasterios se hacía eso. Es decir, los monasterios se ganaban la vida haciendo copias de libros. Eso era una forma como de transmitir la cultura, pero a pequeñas y pocas personas, porque valía mucho dinero. Actualmente, la primera característica que nos brinda las TIC es que la cultura se ha convertido en un aspecto público. Todo el mundo puede poseer cultura. Por ejemplo, a lo mejor diga, oye, profesor, quiero escuchar Do mayor del propio Beethoven, quiero escuchar la séptima sinfonía, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ustedes pueden poner ahí en YouTube, etcétera. ¿Esto qué significa? Que lo que antes era privado, ahora es público. Ustedes sacarán su reflexión de todo esto. ¿Qué tan necesario es que todo sea público, que la cultura sea pública? ¿Beneficio o no? Ese es el principal auge de la TIC, de las TIC enfocada en la parte cognitiva, que la cultura sea un proceso público, no de unos pocos. Bien, vamos a ver qué dice Mark Presky. Como les platiqué, la coasociación de enseñar a nativos digitales, y también hay otro libro que se llama No me molestes, mamá, estoy aprendiendo. Ese libro habla de la gamificación, como les he platicado, los videojuegos como proceso de aprendizaje. Claro, no cualquier juego se puede aprender, ¿no? El tema de lo lúdico. Muy bien, vamos a ver qué dice Mark Presky. Cualquier comentario ilustre lo pueden hacer sin ningún problema. Bien, aquí surge, claro, algunos tópicos, preguntas, como se dice en griego, y precisamente es importante ver hacia qué tipo de población va dirigido informaciones comerciales, videos, etcétera, etcétera. ¿A qué público va dirigido ese tipo de información? Y eso fue, como pueden ustedes observar, una de las grandes dificultades en la época de la pandemia. ¿Por qué razón? Porque se pretendió que los niños deberían de aprender en línea, pero con información de adultos. Eso fue la gran dificultad. Cuando hablamos, por ejemplo, de un desarrollo cognitivo, también observamos que existe etapas. Y para eso me voy a remitir al propio Abraham Maslow. Ustedes lo han escuchado, ¿no? Psicología social, Estados Unidos. Abraham Maslow apeló a un concepto de jerarquías de adquisición de habilidades, de destrezas y también adquirir y satisfacer necesidades básicas como comer, dormir, ¿no? Abraham Maslow hizo una escala totalmente vertical por el cual se va adquiriendo habilidades para llegar a la autorrealización. El problema es que esa autorrealización fue de la mano con una gran dificultad cognitiva. ¿Cuál fue? En poner atención. ¿Qué significa esto? Distractores contemporáneos. Eso es como la primera dificultad. Por eso dice Mark Presky, ¿a quién educamos? Había contenidos que eran contenido para adultos. Me refiero a lecturas muy especializadas
información muy profundas, por ejemplo, leer filosofía, hay libros muy pesados de filosofía, y eso es como para ya adultos, ¿no? En el tema del conocimiento. Entonces, todo eso se encuentra un tipo de población que les ha aburrido, por supuesto. Y como vivimos en un ambiente de mucho ruido, un ambiente de distractores, eso va ocasionando que el aprendizaje no se dé de forma satisfactoria. Observen cuántos ruidos no hay en la casa donde estamos aprendiendo en este momento. Hay ruidos o en la calle. A mí me ha tocado aquí, por ejemplo, luego me ha tocado dar clases de filosofía y de fondo se escucha, se vende o se compra o se vende tamales oaxaqueños. Se escucha en efecto, puede ocasionar una risa. Me imagino que se están riendo en este momento, ilustres. No los puedo ver, pero esos son los sonidos de fondo. Hay distractores, por supuesto que sí. Y esos distractores también causan el proceso de memorización, memoria a largo plazo, que ya lo vimos, ¿se acuerdan? Y todo se va quedando en memoria a corto plazo y se nos olvida qué demonios aprendimos el día de ayer. Y aquí viene un concepto, es importante que no lo pierdan de vista, una palabra de origen griego, que de ahí viene curiosamente la palabra monasterio. La palabra monos significa en griego solitario. Por eso ahí viene el concepto de monasterio, hombres solos en un lugar. Puede estar en una comunidad, por ejemplo, franciscanos, dominicos. Ahí, ¿cuál es la propiedad que tiene? El silencio. Pueden meterse en sí mismo en su proceso, desarrollo y habilidades de adquisición cognitiva totalmente profundo, porque no hay tanto estrés, tanto ambiente, tanto distractores, etcétera, etcétera. Analicen bien. ¿Qué dice Mark Presky? Hay mucho ruido, hay muchos distractores en este tiempo, hay muchos distractores y eso puede ir mermando el proceso de aprendizaje. Y a veces no entendemos y a veces nos justificamos. Podemos también pegar un poco el tema de la autoestima y decir, bueno, profesor, yo no sé nada, no puedo. Sí, espérame, pero ¿cómo estás estudiando? Ah, es que estoy escuchando a Maluma. Oh, pero, es que estoy escuchando a Bad Bunny a todo volumen, porque no te vas a concentrar. Eso precisamente nos referimos, ilustres, a el aspecto externo que pueda suscitar. Pregúntense, ¿qué tanto de silencio tengo en mi vida para poder desarrollar mis habilidades de aprendizaje? Pregúntense, ¿realmente es posible o no? Esos son los grandes retos porque la casa se ha convertido en la escuela, la cocina, el patio, la calle, una combi, un micro, no sé por ahí en Belice, cómo se dirá un transporte, un colectivo, no lo sé, pero se ha convertido en el aula de clases, por supuesto que sí. Bien, ilustres, ¿algún comentario que tengan sobre este punto del silencio, de la palabra monasterio? Adelante, jóvenes, sin ninguna dificultad, adelante, expresen sus ideas. Janet, Lidia, Jania, Isauri, Rosy. Bueno, Rosy acaba de entrar apenas. ¿Quieren comentar algo, Janet? Bien, me parece que el silencio dice mucho y me parece que estuviéramos en un monasterio, ¿no? El voto de silencio, ¿no? En completas, por supuesto, en completas. Bien, vamos a seguir. Ya ojalá que puedan ir participando ilustres para que yo no solamente esté hablando, sino también se escuche como si fuera un eco de otro pasado el concepto de lo que puedan tener. Eso ayuda muchísimo, sobre todo para ir argumentando. Vamos a seguir. Bien, claro que uno de los retos también en la parte del proceso del pensamiento humano
es poder detectar qué es lo real y qué es la fantasía. Eso es precisamente uno de los grandes retos, de los grandes males también que estamos viviendo. Así también estimula el cerebro, la tecnología. La tecnología estimula nuestro proceso de aprendizaje, pero también nos puede llevar a un ambiente que no podamos diferenciar entre lo que es real y lo que es la fantasía. Si ustedes pueden echar un vistazo, por ejemplo, a esta plataforma de Second Life, es una plataforma por el cual, no sé si ustedes han jugado, se puede hacer un avatar. Curiosamente, el avatar, pues es un mecanismo, es un sujeto muy abstracto, pero no tiene nada que ver contigo, ¿no? A lo mejor es el yo ideal, como se dice en psicoanálisis, ese yo que a lo mejor quisiera ser, pero no lo soy en este momento. ¿Cómo soy? ¿No? Por ejemplo, hablando un servidor, es que soy como Sócrates, estoy feo, estoy panzón, pero en esta plataforma de Second Life, pues hay algo distinto, ¿no? ¿O qué decir de este tipo de la nueva fusión, la evolución del Facebook que se ha convertido en metaverso? Ese metaverso donde puede tener aspecto positivo, por ejemplo, un avatar, realidad aumentada, toda esa proyección por el cual puede estar un profesor y dando una clase desde cualquier parte del mundo, como ahorita estamos, pero a través de una realidad aumentada estaría excelente. Pero también hay puntos también difíciles. A esto se le va a llamar, hay una palabra de origen hindú que se toma en el libro de El Mundo Feliz de Aldous Huxley. Les platico rápidamente porque eso tiene que ver y a eso voy con el tema del mundo real. En el libro de Aldous Huxley hay personas que ya están determinadas. ¿Qué significa esto? Que están determinadas. Hay personas que nacen para ser eh, epsilones, gamas, betas, alfas. ¿Qué significa este tipo de categoría? Que hay algunos que son superiores a otros, supuestamente, en ese libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. Entonces, está prohibido en ese mundo de Aldous Huxley enojarse, fracasar, sufrir. Está prohibido en ese mundo del propio Aldous Huxley. ¿Qué hacen entonces eh, para mantenerse en ese tipo de sensaciones eternas, sensaciones permanentes? Toman una droga que se llama soma. Esa es una palabra hindú que lo comenta muy bien Aldous Huxley, y eso te va a mantener feliz. ¿A qué voy con todo esto? La tecnología también se convierte en una droga que nos hace dopar, nos hace drogarnos y no reconocer la realidad. Muy bien lo comenta el profesor Mark Presky. Lo que se trata del proceso cognitivo es que tengamos los pies sobre la tierra y no hay que perder de vista qué es lo que somos, ¿no? Y el gran fracaso precisamente de la parte del sentimiento radica en esto, porque con esta realidad aumentada terminas viendo una persona que en realidad no lo es. Todo el mundo se ve bello detrás de una pantalla, todo el mundo se ve bello detrás de esos tipos de aparatos móviles. No todos pretenden tener lo mejor, pero en realidad caen en ese tipo de dificultades que es precisamente la conexión de ese mundo extraño que es precisamente la tecnología, y no se queda ahí nada más. Recuerden que el Internet tiene también capas, tiene como un proceso vertical, pero en este caso hay como profundidades del Internet. Hay Internet superficial e Internet profundo, ¿no? Donde hay cosas muy extrañas que pasan en ese mundo, que es como si bajáramos al infierno de Dante, ¿no? Ese letrero que decía en el infierno del propio Dante Alighieri, en esta obra fantástica del siglo XIV de nuestra era, escrito en prosa, es decir, pequeños conceptos, donde decía esa frase: abandona toda esperanza todo el que entra aquí. Entonces, es mucha dificultad, por supuesto. Aquí dice Isauri, dice: disculpe, profe, usted dice, el silencio a veces es muy difícil de tener, totalmente ilustre, y como bien dijo, todo en nuestro entorno es como una escuela. Yo, por lo tanto, estoy en clase, pero en un lugar donde hay mucho ruido. Totalmente ilustre, Isauri, esa es la vida real, lo que hemos platicado. Y tiene razón, hay mucho ruido. He ahí, por eso se habla de la neuroplasticidad, adaptarse a ese ambiente. Hay que adaptarnos, porque si no,
va a ser muy difícil, nos vamos a quedar atrás. Y cuando, por ejemplo, vayamos a pedir un trabajo, las preguntas que te dicen, una de esas preguntas, hipotéticamente, por supuesto, pero yo ya la he visto anteriormente, ¿qué tanto manejas el estrés? Bueno, yo manejo el estrés. ¿Cómo te sientes en presión laboral? Bueno, esa presión laboral la vivo todos los días. Viajo en el ferrocarril, viajo en el metro. Esa presión se vive todos los días. Es decir, la presión la vivo todos los días. No me diga usted de esto, pero a eso nos referimos, por supuesto. Fíjate, Ilustre Isauri, los que me escuchan, hay una historia. Ya ahorita ya nos vamos al pequeño receso. Gracias, Isauri, por tu comentario. Gracias. Hay una historia por ahí. Había un profesor de los años 80 que él pues estudió en Harvard, se doctoró en psicología y le tocó pues tomar el camión afuera de la universidad, pasaba ahí el camión, vamos a hablar en Estados Unidos, por supuesto, y resulta que la gente estaba enojada porque el camión ya se había tardado ya varios minutos y estaba lloviendo, como ahorita está lloviendo por acá en su humilde casa, donde estoy aquí en el Estado de México. Y la gente estaba molesta, imagínense, estaba pues enojadísima la gente, pensando, oye, este camión, qué demonios, ¿a qué hora va a pasar? ¿A qué pasa? Y resulta que ya después de 20 minutos venía el camión. Claro, un camión muy despacio, venía el chofer pues muy despacio. Y cuando se suben, la gente pues, curiosamente uno esperaría y uno así se podría percibir que el propio chofer estuviera pues enojado también, ¿no? Pero todo lo contrario, el chofer antes de subir les decía, muy buenas tardes, sean bienvenidos, con Vamos cuidado. por 4. No sé qué dijo Ilustre Gloria, ¿comentaste algo, Ilustre Gloria? No, maestro, discúlpeme. Buenas noches. Buenas noches, no te preocupes. Entonces, el chofer les decía, suban bienvenidos, y la gente, ¿qué pasó? Como que ese enojo se minimizó bastante. Entonces, ¿qué hizo el chofer? Él a lo mejor no lo sabía, pero se convirtió en un pacificador positivo. Así se le llama, pacificador. ¿Eso qué ocasionó? Que este psicólogo reflexionó sobre la importancia que tiene las emociones en nuestra vida. Por ello llevó a cabo ese estudio, claro, a raíz de más estudio, por supuesto. El estudio que se va a llamar la inteligencia emocional del profesor Daniel Goleman. Por eso es importante en este tiempo donde existe héroes, donde existe villanos, es importante también manifestar tu punto de vista, porque si vamos por la vida utilizando máscaras, como se dice en griego, prosopón, terminamos siendo otras personas, menos nosotros en este mundo del proceso cognitivo. Ese es el riesgo, llegar a ser alguien que no eres. Reflexiones sobre esta primera sesión, ilustres, sobre el tema del silencio. Hay mucho ruido para aprender. Las TIC tienen grandes aportes, por supuesto, la neuroplasticidad y nativos digitales. Bien, ilustres, ¿qué les parece si tomemos un pequeño recesito, como siempre, de 7 minutos? Y ahorita regresamos para seguir con esta charla del día de hoy, muy interesante. Ahorita vamos con María Montessori. Ahorita nos vemos, ilustres. Gracias, profe. Sí, gracias a ti.